con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra que nos ayuda no solamente a ver nuestra vida, Señor, sino los propósitos que tú tienes para nosotros y tu iglesia. Ayúdanos en este día, Padre Santo, a aprender y atesorar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde quisiera primeramente reenfatizar o reiterar el propósito por el cual estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya vamos varias semanas y lo que quisiera decir es que nuestro objetivo principal al estudiar el libro de los Hechos es clarificar la visión de nuestra iglesia. Amén. Clarificar la visión de nuestra iglesia, los propósitos para nuestra iglesia, que al estudiar y aprender este libro podamos ver más bien cómo la iglesia primitiva nació y floreció de una manera abundante, como acabamos de leer en estos momentos. Y quisiera que a través de esta serie, que tal vez vamos a pasar varias semanas en el libro de los Hechos, varias semanas más, podamos contestar estas preguntas. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los primeros cristianos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué lo hacían? ¿Verdad? ¿Por qué eso era importante para ellos? ¿Cómo enfrentaban desafíos ellos al principio de la iglesia? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Cuál era el enfoque de la iglesia del primer siglo? Y estas preguntas, o más bien las respuestas a estas preguntas, nos deben ayudar a nosotros como individuos también y como iglesia también, ¿verdad? A alinear nuestros propósitos con la voluntad de Dios y con lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que al analizar nosotros la vida de los apóstoles podamos analizar también nuestros propios hechos, lo que nosotros hacemos como cristianos, como creyentes, y que podamos enfocarnos cada uno de nosotros a cumplir la misión de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios tiene para su iglesia, que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero estar en la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo. Eso es lo que es importante para mí, que yo esté primeramente en la voluntad de Dios, y que nosotros como iglesia estemos en la voluntad de Dios, cumpliendo el mandato de Dios para esta iglesia. Amén. Porque podemos hacer muchas cosas y no estar en la voluntad de Dios. Entonces queremos hacer eso. Somos la iglesia de Jesucristo. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Digan amén. Amén. Y los hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles se cumplían, pero el Señor sigue obrando a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Cristo sigue salvando. Amén. Él sigue sanando. Jesucristo sigue haciendo milagros. Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los demonios salen en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor sigue restaurando vidas y familias enteras. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si Jesús todavía no ha regresado por su iglesia, es porque Él sigue obrando todavía a través de su iglesia. Quiere decir que la obra de Jesús no ha terminado todavía. El Señor sigue obrando, y aunque tal vez los tiempos han cambiado, ¿verdad? No vivimos en los mismos tiempos que vivieron los apóstoles y los discípulos. La cultura
en que nosotros vivimos es muy diferente, ¿verdad? La tecnología ha avanzado bastante, los desafíos son diferentes también, las cosas que enfrentamos diarios no son las mismas, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, amén. Entonces, lo que quiero decir es que existen principios fundamentales en la palabra de Dios que permanecen hasta este día, que no han cambiado y nos pueden ayudar, ¿verdad? Como es el principio de que cuál es el destino de cada hombre, ¿verdad? Hacia dónde vamos cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que está establecido para todo hombre que mueran una sola vez y después el juicio, ¿verdad? El principio de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de recibir el perdón de Dios, que Dios perdone nuestros pecados, que cada uno necesitamos a un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo, ¿verdad? Y el poder que hay en el Señor Jesucristo para salvar a cada uno de nosotros, que Jesucristo vino a este mundo a salvarnos, eso no ha cambiado. Esos son principios que no han cambiado y nuestro objetivo, hermanos, es ser esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con sus propósitos en nuestras vidas y a través de esta congregación también. Para lograr esto, tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios, amén. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y extraer de allí valores importantes para nosotros en estos días, cosas que aplican a nosotros el día de hoy, para que podamos seguir siendo la iglesia de Cristo, una iglesia que no está estancada. Yo no quiero que seamos una iglesia estancada, que seamos una iglesia en movimiento, que vayamos hacia adelante en poder, amén, hermanos, cumpliendo los propósitos de nuestro Dios, que vayamos avanzando, que sigamos avanzando y no retrocediendo, seamos una iglesia activa y no una iglesia estancada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos hacia adelante, amén, hermanos. Vamos hacia enfrente. Somos la iglesia de Cristo, amén. Somos la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra de nosotros. Somos su iglesia. Y la iglesia primitiva, aquí en el capítulo 2, estaba viviendo un tiempo único, estaban viviendo un tiempo glorioso, ¿verdad? Era un tiempo hermoso, estaban, como dicen, en las nubes, ¿verdad? El tiempo de la luna de miel, todo era nuevo, algo glorioso estaba sucediendo. Todo estaba pasando de acuerdo a como Jesús les había prometido. El Espíritu Santo se había derramado, había llegado sobre sus vidas. Cosas grandes estaban pasando, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban sucediendo grandes milagros y maravillas entre ellos. Y la iglesia seguía creciendo. Y dice Hechos 2:41 que así que los que recibían su palabra fueron bautizados. Y ese día de Pentecostés, ¿verdad?, se añadieron aquel día 3,000 personas. Algo glorioso, algo grande estaba pasando. La iglesia comenzó a crecer rápidamente. Y en este día yo quisiera enfocarme precisamente en esto, ¿verdad? ¿Cómo fue que creció la iglesia tan rápidamente? ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús, ¿verdad?, para que la iglesia creciera tan rápido? ¿Y qué podemos nosotros aprender de lo que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Qué podemos adaptar nosotros? ¿Qué principios podemos nosotros poner en práctica también para que el Señor bendiga a esta iglesia de la misma manera? Yo creo que Dios no ha cambiado. Yo creo que Dios es el mismo y Él, como lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer en estos días también. Yo lo creo con todo el corazón. Entonces, si regresamos nuevamente al capítulo 1 y vemos, ¿verdad?, la primera parte de este capítulo y la primera parte del capítulo 2, nos damos cuenta que los discípulos hicieron varias cosas. Primeramente obedecieron, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Fueron obedientes a lo que el Señor les dijo. Les dijo que quédense en Jerusalén, esperen la promesa.
también sabemos que permanecieron unidos, estaban orando, siempre estaban juntos. Y también sabemos que ellos se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios, a recibir la palabra, a estudiar la palabra de Dios. Y luego también sabemos que ellos fueron revestidos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios. Ninguna de estas cosas ha cambiado. Todavía esto permanece para nosotros. Podemos seguir en lo mismo. Y esto me dice a mí que nosotros como iglesia necesitamos seguir orando. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar en oraciones. Necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos permanecer unidos también, cada uno, nosotros como iglesia más bien. Y más que nada necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos a Dios a nuestro lado. Entonces la iglesia no creció en todo esto que yo estoy viendo en los primeros 2 capítulos. No creció porque ellos eran muy inteligentes o porque eran muy audaces, buenos para hablar o estaban bien capacitados o porque eran bien sabios. No creció por sus técnicas avanzadas evangelísticas que ellos tenían. Esa no era la razón por que ellos crecieron. Ellos crecieron por el poder de Dios que salvaba entonces y sigue salvando el día de hoy. Era el poder de Dios que estaba obrando a través de los discípulos, y es el poder de Dios que nosotros necesitamos. Los discípulos creyeron y obedecieron y fueron llenos del poder de Dios. Y dice la palabra de Dios, el verso 47, el Señor, no los discípulos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo hacía? El Señor. Digan, el Señor lo hacía. Entonces, yo concluyo que la multiplicación es el resultado o la consecuencia de algo más. O sea, una iglesia que está cumpliendo con los propósitos de Dios, una iglesia saludable, crece y se multiplica naturalmente. Amén, ¿me están siguiendo? Crece y se multiplica naturalmente. Queremos crecer, ¿cuántos dicen amén? Queremos que todas las bancas se llenen, ¿cuántos dicen amén? Amén, seguro que sí, pero el crecimiento no viene de nosotros, el crecimiento lo da Dios. Amén, Dios es el que da el crecimiento. La multiplicación en realidad es algo que sucede naturalmente. Amén, una pareja saludable por lo regular naturalmente se multiplican. ¿Cuántos dicen amén? No les cuesta mucho esfuerzo, ¿me están siguiendo? Amén. Se multiplican naturalmente. No lo entendemos completamente qué sucede en el vientre de una madre, pero el milagro sucede de una nueva vida, ¿verdad? Simplemente sucede y nos damos cuenta. Igual como las plantas, ¿verdad? Las plantas se riegan, se cuidan y naturalmente crecen y se multiplican. Amén. Y aunque no lo entendemos bien cómo sucede, pero sucede. Esto es algo que sucede naturalmente. Pero la multiplicación y el nuevo nacimiento también es un milagro de Dios. Es algo que no podemos nosotros forzar. Y es algo que quizás no lo entendemos completamente, pero sucede. Pero sucede cuando hacemos algo. Dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Dios es el que da el crecimiento. Así que verso 7 de 1 de Corintios capítulo 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, ni el que la riega tampoco. Amén. Sino Dios es el que da el crecimiento. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra en los corazones. Entonces, ¿será que no nos debemos de preocupar por evangelizar nosotros? ¿Será que debemos de dejar eso a Dios? Si Dios añade y si Él es el que multiplica el crecimiento, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y es lo que tenemos que contestar el día de hoy. Amén. Regresando al verso anterior, ¿verdad? Dice ahí que Dios es el que da el crecimiento. Nuestro deber es ¿qué? Dice Pablo, Apolos regó. Amén. Yo planté y Apolos regó. Nuestro deber es plantar.
plantar la semilla de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio en los corazones, y Dios es el que va a dar fruto de ello. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos cambiar a nadie, solo Cristo puede cambiar el corazón. Pero nuestro deber es, en realidad, hermanos, como iglesia, es generar en nuestra iglesia un ambiente sano, un ambiente saludable, donde alguien puede nacer y crecer, así como se hace en un hogar. Los padres nuevos, ¿verdad? Que van a tener un bebé, no saben cómo van a hacer ese bebé, no saben cómo va a ser, pero especialmente los padres que son padres por primera vez, ¿verdad? Hacen todo por sus hijos y compran una cuna, están arreglando el cuarto, pintan el cuarto. Ya el segundo hijo ya no hacen tanto, ¿verdad? Pero el primero, ¿verdad? Se preocupan y se esmeran por hacer mucho, ¿verdad? Y les compran todo al niño, cosas que nunca van a usar, ¿verdad? Y se preparan para recibir a ese nuevo bebé. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. Tenemos que estar listos para la cosecha, para lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia. Algo grande viene para nosotros. Es el Señor el que hace la obra. Tal vez no lo entendemos, pero el Señor lo va a hacer. Pero hay que prepararnos, hay que estar listos, hermanos. Yo quisiera compartir esto, ¿verdad? Porque quisiera que ustedes vieran un poquito lo que está en mi corazón, que pudiera compartir en este día la visión que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que si dedicamos tiempo y si nos preparamos para recibir almas, hermanos, que el Señor puede hacer su iglesia crecer grandemente en esta ciudad. Yo lo creo con todo mi corazón, que es una obra que Dios va a hacer, no nosotros. Que si usted y yo nos preparamos realmente para recibir a las almas en este lugar, el Señor lo va a hacer. Y si el Señor no lo ha hecho, es tal vez porque no hemos estado listos, porque es el Señor el que hace la obra. Si no estamos listos para recibir almas, hermanos, por más que nos esforcemos, por más que trabajemos, nada va a suceder. Porque una iglesia que es saludable va a crecer naturalmente. Amén. Una iglesia que está fuerte, que está dedicada al Señor, va a crecer naturalmente. Y una iglesia enferma no va a crecer. Amén. No estoy diciendo que estamos enfermos, estoy diciendo que veamos esto tan importante, que si nos enfocamos en esto, el Señor va a hacer cosas grandes. ¿Tiene sentido? Amén. Entonces, ¿cómo nos convertimos en esa iglesia floreciente, creciente, una iglesia saludable, donde las personas llegan y sienten algo que nunca han sentido, sienten el calor de la iglesia y dicen, este es el lugar, no sé por qué, pero a este lugar yo siento que debo de estar, y las personas regresan? Amén, eso es lo que queremos, amén, hermanos, que no sea por nosotros, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Es lo que queremos lograr, que alguien diga, hay algo aquí que no he sentido en otro lugar, hay algo aquí que me hace sentir que yo pertenezco en este lugar. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Donde le podamos hablar a las personas de Cristo y rápidamente ellos sientan el deseo, ¿verdad?, de creer en el Señor y arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacemos esto? ¿Verdad? Es mi pregunta y tal vez de todos nosotros. Yo creo que esta respuesta la encontramos en el verso 42. Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. If you can leave that verse up, that would be great. Primeramente dice, y perseveraban. ¿Sabe qué es perseverar? Ellos estaban comprometidos. Ellos estaban dedicados constantemente en estas cosas. Es lo que ellos estaban haciendo. El Señor es el que hace la obra, amén. Pero esto es lo que los apóstoles estaban haciendo. Perseveraban, estaban completamente dedicados y entregados, comprometidos a estas cosas. Hay 4 cosas que yo miro aquí. Primeramente, a la doctrina de los apóstoles. Estaban
entregados, dedicados, perseveraban, ¿verdad? Significa que ellos le ponían prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios era importante para ellos. Ellos estaban interesados en saber más de lo que decía la palabra de Dios. Se dedicaron a estudiar, se dedicaron a investigar, a estudiar lo que decían los escritos, ¿verdad? Que en aquel tiempo para ellos era el Tanakh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que son los libros de la ley, los libros proféticos, los libros de historia, los libros de poéticos, ¿verdad? Ellos se dedicaron a estudiar estos libros, ¿verdad? Y eso era tan importante, era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero algo que tenemos que saber que el Nuevo Testamento en aquel tiempo pues no era algo que ellos cargaban así como nosotros cargamos el día de hoy, ¿verdad? No llevaba cada uno la copia del Nuevo Testamento. Ellos, si acaso, por ahí tenían una o parte de ciertas copias, ¿verdad? Pero no tenían todo, porque más bien el Antiguo Testamento, discúlpenme hermanos, el Nuevo Testamento todavía ni se escribía. El Nuevo Testamento más bien fue escrito por los hechos de ellos, por lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Pero ellos no cargaban el Antiguo Testamento, estos libros antiguos, ¿verdad? Sino que esto es algo que no podían tener tanto acceso. No había imprenta en aquellos tiempos. Qué difícil, ¿verdad? Porque tenían que reunirse todos juntos para que se les leyera la palabra de Dios. Wayne Cordeiro es un pastor evangelista y él cuenta la historia de un viaje que hizo a la China para entrenar a unos líderes. Usted lo puede encontrar en YouTube, tal vez él se lo puede decir mejor que yo, ¿verdad? Pero él cuenta la historia que él va a la China donde el evangelio es prohibido, donde predicar la palabra de Dios es prohibido, tener una Biblia es prohibido. Y él se junta en cierta ciudad o en cierto pueblo para entrenar a los líderes. Y vienen 22 líderes viajando por 13 horas en un tren para recibir estudios de este evangelista. De estos 22 líderes que venían a recibir estudios, 18 de ellos ya habían sido encarcelados previamente por predicar la palabra de Dios. Él les preguntó a estos líderes si ellos supervisaban a cristianos y dijeron sí, ¿verdad? Ellos supervisaban grupos y entre todos ellos, entre estos 22, se concluyó que ellos supervisaban aproximadamente 20 millones de creyentes. Se escucha como mucho, pero en la China hay billones de personas. Entonces ellos supervisaban 20 millones de creyentes. Entonces el evangelista se puso a darles estudio. Y allá los estudios dice que comienzan a las 8 de la mañana y terminan hasta las 5 de la tarde. Es todo el día, ¿verdad? Y comienza a darle estudios y él trae 15 Biblias y las reparte las 15 Biblias. Obviamente no tenía para todos ellos y les dice abran la Biblia, segunda de Pedro, y vamos a comenzar leyendo desde el primer capítulo en adelante. Entonces una de las hermanas que estaba allí le entregó su Biblia a alguien más, ¿verdad? Y él se dio cuenta de algo, de que esta hermana se sabía esa epístola de memoria. Por eso le dio su Biblia a alguien más. Le preguntó en el break, ¿por qué le entregaste la Biblia? ¿Cómo le hiciste para aprenderte todo este libro de memoria? Y dice, es que cuando está uno en la cárcel, uno tiene mucho tiempo para estudiar la Biblia. Y le pregunta, entonces, si estás en la cárcel y es prohibido tener una Biblia, ¿cómo aprendiste? Es que ahí nos llevan en papelitos enrollados lo que es la Biblia. Dice, y de ahí aprendemos y nos memorizamos la Biblia. Dice, ¿y qué sucede cuando les quitan los papelitos? Porque obviamente no los pueden tener. Dice, en cuanto lo recibimos, lo primero que hacemos es memorizarnos la Biblia. Dice, porque nos lo pueden quitar de las manos, pero no de la mente y del corazón. Qué hermoso es eso, ¿verdad? De que esos grandes testimonios. Pero lo triste es que hoy nosotros tenemos acceso a tantas Biblias, ¿verdad? Y todos tenemos por lo menos una Biblia o dos Biblias
en nuestra casa. Amén. Y aquí hasta yo me siento culpable, ¿verdad? Pensar, ¿verdad?, en estas personas que dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo para estudiar la palabra de Dios. Mire, al terminar, el evangelista les dice: pues voy a orar por ustedes. Y dice: ¿cómo puedo orar por ustedes? Y ellos dijeron: pues ora por nosotros para que aquí en nuestro país pues podamos ser como ustedes allá. Y dijo: no voy a orar por eso. Mejor voy a orar para que nosotros podamos ser como ustedes acá. Que podamos atesorar la palabra de Dios así como estas personas, estos creyentes, estos hermanos, ¿verdad? Hoy tenemos acceso en la Biblia a sus aparatos, ¿verdad?, de smartphones. Tenemos toda la Biblia que quisiéramos leer y cualquier versión de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún así nos cuesta dedicarnos a la palabra de Dios. Aunque no digan amén, yo voy a decir amén. Para ser una iglesia saludable, hermanos, para poder crecer, necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios. Necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios. Y es lo que los primeros creyentes hicieron. ¿Qué más hicieron? Porque no fue lo único que hicieron. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. En la comunión los unos con los otros. ¿Qué es comunión? ¿Qué significa esto? Que estaban en comunión, eran comunistas. No significa eso. Amén. Pero había un compromiso los unos hacia los otros. Había un compromiso a la comunión. Significa que ellos demostraban amor los unos hacia los otros. Significa que ellos demostraban compasión los unos hacia los otros. Ellos no se maltrataban. Ellos no hablaban mal los unos de los otros. Ellos no se burlaban el uno del otro. Ellos no se criticaban los unos de los otros, sino que ellos sabían, ¿verdad?, que aquí había algo poderoso. Ellos se esforzaban porque hubiera unidad en ese grupo. Había comunión, había amor. Dijo el Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos hacia los otros. Ellos se amaban los unos a los otros. Había una comunión tan grande, tan importante. Y la palabra comunión que se usa aquí es en la palabra griego koinonia, que nos indica que había un gran interés por el bienestar los unos de los otros. Hoy muchos llegan a la iglesia a buscar su propio interés. Tal vez aquí no, pero muchos buscan iglesias con ese propósito. Y van a la iglesia y preguntan: ¿qué puede hacer esta iglesia por mí? ¿Verdad? ¿Y cómo puede esta iglesia bendecir a mi familia y a mis hijos? ¿Cómo puede esta iglesia ayudarme a mí? ¿Y cómo esta iglesia y el pastor me pueden servir a mí? ¿Y qué pueden hacer por mí? Ahora imagínese usted, hermano, hermana, si todos viniéramos con otra mente completamente diferente. ¿Qué puedo hacer yo en esta iglesia? ¿Cómo puedo yo serle bendición a mi hermano y a mi hermana? ¿Verdad? ¿Qué necesidad hay en la iglesia que tal vez yo pueda suplir? ¿Dónde puedo ayudar en este lugar? Todo cambiaría si todos tuviéramos esa mente, hermanos. Todo cambiaría entre nosotros. Hubiera un ambiente completamente diferente. Y esa es la definición realmente en una iglesia donde hay comunión, donde todos nos preocupamos los unos por los otros, donde todos buscamos el bienestar de los demás y no estamos preocupados o pensando nomás: ay, no me saludó el hermano, no me saludó la hermana, ahí no me tratan bien, ahí hacen esto, ahí hacen lo otro. Sino que pensemos más bien: ¿cómo puedo unir la iglesia aún más? ¿Cómo nos podemos amar más? Amén. Donde todos esos pensamientos los echamos fuera del corazón y de la mente. No hay lugar para crítica.
No hay lugar para pensar mal los unos de los otros, hermanos. Simplemente necesitamos amarnos los unos a los otros. Y es ahí donde comienza a haber comunión entre los hermanos. Esa comunión atrae a las almas. Esa comunión es lo que el mundo necesita. Allá en el mundo se están perdiendo porque no hay amor. Pero Cristo es amor, Dios es amor. Y si ese amor puede fluir en su iglesia, cada vez que entre una alma por esas puertas, va a sentir el amor de Cristo y se va a arrepentir, porque Dios es amor. Debe haber comunión, debe existir comunión en su iglesia. Debemos amarnos, hermanos. Eche fuera la crítica, eche fuera todo aquello que nomás estorba la comunión. Necesitamos ser uno, hermanos. Debemos esforzarnos, así como lo hicieron los apóstoles, en ser una iglesia amorosa. Amén. Ser una iglesia amorosa que se interesa por el bienestar de los demás. La tercera cosa que hicieron es que participaban o estaban unidos en el partimiento de pan. O sea que comían juntos, todos los días comían juntos. Y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos nosotros en común con la cultura judía. A los hispanos nos gusta comer mucho, amén. Nos gusta juntarnos para comer, eso nos falta. Yo creo que no necesito decirles mucho de esto, ¿verdad? Muchos dicen, o se ha dicho por ahí, ¿verdad? Que los cristianos ya no fuman, ¿verdad? Ya no toman, ya no bailan, ya no dicen groserías, pero ¿cómo comen, verdad? ¿Cómo les gusta comer? Y es aquí, hermanos, donde yo he visto la necesidad, y ustedes saben que lo hacemos seguido, de seguir teniendo convivios, de que tal vez una vez al mes tengamos comida para todos, invitemos almas. Cosas grandes suceden ahí. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted puede convivir y abrirse con alguien más, cuando alguien comienza a conocerlo, cosas grandes comienzan a suceder. Porque yo puedo predicar aquí todo el día, hermano, y tal vez no pasa nada. Pero cuando usted se interesa por alguien más, cuando alguien conoce la vida de usted y usted conoce la vida de alguien más, entonces cosas comienzan a suceder. Dice un dicho por ahí, que a nadie le interesa cuánto sabes, hasta que saben cuánto tú te interesas por ellos. Y es en el tiempo de comer, del refrigerio, donde podemos demostrar ese amor y podemos pasar tiempo y conocernos los unos a los otros. Amén. Entonces hay momentos donde ese tiempo que pasamos es tan importante como el tiempo que estamos también aquí adentro del templo, escuchando la palabra de Dios. Entonces es importante comer juntos, y lo vamos a seguir haciendo en el nombre del Señor. Lo que quiero que veamos aquí es la unidad que existía en este pueblo. Ellos no eran, ¿verdad?, familias extrañas que venían a la iglesia de vez en cuando y que cuando no querían pues no iban. No, ellos eran una familia, estaban unidos, se necesitaban los unos a los otros. Y ese era el ambiente que existía en la iglesia del primer siglo. Ellos estaban en comunión, y es lo importante que nosotros necesitamos. Y lo cuarto que ellos hacían continuamente estaban unidos en las oraciones. Algo que tomó, ¿verdad?, casi todo este año ha tomado, que hemos hablado de la oración. Seguían orando, no dejaban de orar. O sea que la oración continuó siendo el elemento importante y necesario para los primeros creyentes, y debe de ser para nosotros también. Es importante seguir orando. No podemos hacerlo a un lado, no podemos dejar a un lado la oración. Entonces, en conclusión, ¿cuál fue el resultado de todo esto que hicieron? Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en comer juntos y en la oración. ¿Qué fue el resultado? Dice el verso 23, sobrevino temor a toda persona. Y temor no quiere decir miedo, sino que sobrevino
se dice en inglés, ¿verdad? Que ellos estaban, algo grande está pasando aquí. No lo entendían, ¿verdad? Una maravilla, algo hermoso estaba pasando. Sobrevino un temor sobre toda persona, un sentir que estaban maravillados. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, hermanos, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había lugar para negatividad ahí. No había gente con cara de limón. Todos estaban contentos, todos estaban felices y participaban de los alimentos con sencillez de corazón. Dice ahí, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo es esto? Teniendo favor con todo el pueblo. Significa que los que no habían creído todavía, o los que no eran creyentes todavía, todo el pueblo miraba a estos creyentes y decían, algo tienen ellos. Tenían favor para con ellos. No eran odiados ni por la gente de afuera, sino que no los criticaban tampoco, sino que los admiraban por cómo ellos eran y cómo se trataban los unos a los otros. ¿Y qué sucedía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estaban preocupados a dónde vamos a ir a evangelizar, a quién le vas a hablar ahora. No, el Señor naturalmente añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Algo grande sucede, hermanos, cuando nos enfocamos en estas cosas, en tener comunión los unos con los otros, en estudiar la palabra de Dios, en juntarnos los unos con los otros y en estar orando. Cosas grandes comienzan a suceder. No quiere decir que no le vamos a hablar a nadie de Cristo. Claro que sí. Él sigue siendo el Salvador. Amén. Y nosotros seguimos sembrando las semillas, pero el que hace la obra es el Señor. Él es el que va a añadir a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta debe ser la visión de nosotros. Amén. Así como los primeros creyentes se dedicaban a estas cosas, nosotros debemos de dedicarnos a esto también. Si queremos que el Señor obre, ahí está, claramente ahí está para nosotros. Estemos de pie, hermanos. Ahora, ¿cuál es para nosotros? O más bien, ¿cómo adaptamos esta palabra a nosotros en este tiempo? Porque yo miro aquí principios que no cambian. Yo miro aquí principios que son para nosotros todavía. Tal vez los métodos cambian. Ahora tengo un micrófono con el que puedo predicar. En aquel tiempo no había. Ahora tenemos todo Biblia. Amén. Ahora tenemos acceso a tantas cosas. Hay cosas que son diferentes, pero estas cosas, estos principios no cambian. ¿Cómo lo adaptamos a nosotros hoy? Tenemos que ver cuáles son las cosas que interfieren o se intervienen, ¿verdad? Y yo espero que a través de este mensaje cada uno de nosotros estemos viendo, no para tu hermano, sino para usted mismo, ¿qué necesito hacer yo diferente? ¿Dónde le estoy fallando yo? Quiero decir esto, el COVID dañó muchas cosas. Tal vez aquí en la iglesia, tal vez en ciertas personas, no sé, pero en la sociedad se dañaron varias cosas. Se convirtió nuestra sociedad en una sociedad bien antisocial, ¿verdad? Lo que llamaban distanciamiento social permanece todavía y es difícil, ¿verdad?, conectarnos con ciertas personas. Todavía existe, para muchos todavía existe el temor, ¿verdad?, de esta enfermedad, y dentro y fuera de la iglesia, y es natural, ¿verdad? Pero el COVID dañó mucho, ¿verdad? Porque muchos se alejaron y usaron como excusa de alejarse de la iglesia, del amor fraternal entre los hermanos y no regresar a eso que es tan importante.
el calor entre los hermanos, la familia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ahora, o tenemos más bien frente a nosotros ese desafío, el distanciamiento de muchas gentes, ¿verdad? Aunque vivimos en una ciudad donde hay mucha gente está distanciada, mucha gente tiene temor, pero hay poder en Cristo, hermanos. Aún con la enfermedad, aún con cualquier cosa que pueda venir, el Señor sigue salvando. Ahora estos creyentes sufrieron tribulaciones después, pero la iglesia seguía creciendo. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia debe de seguir creciendo, aún aunque estemos en pandemia o no. Muchos han abandonado la necesidad de seguir reuniéndose, de convivir con sus hermanos, pero debemos de saber algo, que juntarnos y la comunión, eso trae vida a la iglesia y a nosotros. Si usted se aleja mucho, hermano, con el tiempo se va a enfriar y la realidad es que se va a morir espiritualmente. Necesitamos el calor de los hermanos, necesitamos reunirnos, hermanos. Y es aquí donde tiene que entrar, ¿verdad?, la visión de nuestra iglesia, de seguir juntándonos en los hogares y tener células, tener grupos pequeños. Porque aquí como iglesia solamente podemos lograr cierta cosa, pero yo ni usted podemos conectarnos con todos los hermanos. Es imposible, pero en un grupo pequeño, en un hogar se puede lograr. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Cosas grandes han sucedido. Yo quisiera ver los milagros aquí en la iglesia, pero yo sé que también pueden suceder en los hogares, porque es el mismo Dios. Dios puede hacer cosas grandes. Así es que, hermanos, vamos a continuar en eso, ¿verdad? Y yo soy el primero, ¿verdad?, en admitir, pues tal vez hemos soltado, ¿verdad?, todavía eso, y es cierto, pero hay que volver a retomar, ¿verdad? Porque todo esto que hemos dicho el día de hoy se aplica a los grupos de hogar. Se aplica a los grupos pequeños. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Díganme amén. Vamos a orar en este momento, en el nombre del Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias por exhortarnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Queremos estar en tu voluntad, queremos cumplir con tus propósitos, Señor. En nuestra mente tal vez hay ideas, tal vez hay cosas que no están bien, Señor, pero quita esas ideas de nuestra mente. Ayúdanos a alinear nuestros pensamientos con tus pensamientos. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Guía a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.